Hola a todos, nos encontramos en una nueva clase, ya la vigésima de nuestra asignatura. El día de hoy vamos a comenzar a revisar el último tema, no, en realidad el penúltimo tema, que vamos a hablar acerca del contexto del mundo global. Vamos a hablar acerca de los procesos de urbanización, así que el objetivo de esta clase es comprender cómo ocurre este proceso de urbanización a nivel internacional. Vamos a revisar algunos elementos conceptuales y en la siguiente clase lo vamos a profundizar a partir del análisis de sus consecuencias tanto positivas como negativas. Partiendo, en este caso, por esta gran premisa de la geografía que nos habla acerca de la relación íntima que existe entre el espacio que nos rodea, que es el medio natural, el entorno, versus, en realidad no versus, sino que en sinergia con los seres humanos, que son los que le dan finalmente el funcionamiento en estrecha relación entre los seres humanos y el medio. Esas relaciones se van a graficar en distintas dimensiones. Ahí ustedes pueden ver en el gráfico, la red conceptual más bien, cómo se establece a través de una dimensión social, donde los seres humanos compartimos entre nosotros, ubicados dentro de un espacio, cómo la relación que generamos con este espacio va transformando nuestras pautas culturales. Ustedes claramente son una generación muy ligada al desarrollo de la urbanización, una dimensión también natural, porque dependiendo de los lugares donde nosotros nos ubiquemos, vamos a tener una distinta relación con el entorno que nos rodea. Si vivimos en el campo, vamos a tener ciertas relaciones con nuestro medio ambiente. Si vivimos en la ciudad, lo haremos de otra manera. Si es una ciudad muy grande o muy pequeña, será diferente y también las relaciones políticas, puesto que a partir de la organización del espacio se pueden establecer ciertas pautas de administración por parte de las sociedades. Así que la relación entre los seres humanos y el medio en el cual nosotros vivimos es muy estrecha y de hecho nos define en nuestros comportamientos. Entonces, el proceso de urbanización lo vamos a entender como un proceso histórico que parte a raíz de la revolución industrial. La industrialización, que parte en Europa y luego se extiende en el resto del mundo, va a generar una serie de transformaciones en la estructura de la población mundial, particularmente con el aumento gradual de la población urbana, es decir, de las ciudades, versus una disminución proporcional de la población de los sectores rurales, el campo en este caso. En este sentido, vamos a desarrollar la idea de que la industrialización se grafica en distintas dimensiones. En primer lugar, vamos a decir que es un fenómeno demográfico, porque significa claramente una redistribución de las proporciones de la población. Aumenta la población urbana, pero también disminuye la población rural. Y eso se debe particularmente a que el campo vive ciertas transformaciones con la revolución industrial, una mayor tecnificación agrícola y una nueva estructura en cuanto a la distribución de las plazas de trabajo. El sector primario, es decir, el sector que extrae materias primas y en gran medida la agricultura, se tecnifica de tal manera que hace que la cantidad de trabajadores necesarios para mantener la productividad ya no sea necesaria en un gran número. Por lo tanto, empiezan a aumentar las plazas de trabajo que corresponden al sector secundario, ligado a la industria, y al sector terciario, ligado al área de servicios. Bien, vamos a hablar entonces de qué es un fenómeno demográfico. También es un fenómeno socioeconómico, porque significa, tal como lo dijimos recién, que la distribución de los sectores de la economía se modifican. El sector primario pierde protagonismo a raíz del aumento de la cantidad de trabajadores del sector secundario y el sector terciario. No es que la agricultura pierda importancia, sino que recuerden, la mayor tecnificación hace que se genere una menor necesidad de mano de obra y por lo tanto la cantidad de trabajadores dedicados a esa área y particularmente el área de la agricultura va disminuyendo a través del tiempo producto de las mejoras técnicas. Bien, y además vamos a entender a la urbanización como un fenómeno urbano, puesto que implica ocupar el territorio de manera diferente. Implica que el campo, en este caso, se deshabite de cierta manera o mantenga estable su población sin necesidad de aumentarla, mientras que son las ciudades las que la aumentan y por lo tanto eso implica una mayor ocupación del espacio, la generación de infraestructura nueva, pero por sobre todo la generación de nuevas dinámicas de crecimiento y sociabilización, particularmente con el crecimiento vertical, es decir, el crecimiento hacia arriba, es decir, el aumento de la cantidad de edificios, y también las nuevas pautas de socialización, porque vivir dentro de ciudades cada vez más grandes implica también nuevas pautas de comportamiento.
Ahora, antes de continuar, tenemos que retrotraernos a algunos contenidos que ustedes seguramente vieron en primer ciclo. De hecho, vamos a revisar la diferencia técnica cuando hablamos de un espacio urbano versus cuando hablamos de un espacio rural. En general, la distinción es muy sencilla, la podemos ver casi intuitivamente. Sin embargo, hay algunas categorías que tenemos que distinguir en este caso. Los espacios urbanos se distinguen porque es un paisaje intervenido por el hombre, mientras que los espacios rurales presentan un paisaje natural o también con una menor intervención del hombre. Recuerden que hoy día los espacios rurales con la tecnificación sí tienen la intervención humana, particularmente de tecnología, pero es mucho menos evidente que en el caso de los sectores urbanos. Los sectores urbanos presentan una alta concentración demográfica muy evidente, mientras que los espacios rurales presentan una mayor dispersión de la población. Tener un vecino en la ciudad implica tenerlo al lado, o incluso si vivo en edificio va a estar en casi todas las direcciones mi vecino. En cambio, en los sectores rurales mi vecino puede que esté a 1, 2, hasta 5 kilómetros más allá, dependiendo de cuán concentrado esté el lugar. Esto es muy importante. Los espacios urbanos se distinguen por la cantidad de trabajadores que tiene en los determinados sectores de la economía. En los sectores urbanos predominan los sectores terciarios y secundarios, es decir, servicios e industria, mientras que los espacios rurales se caracterizan por tener mayoritariamente trabajadores dedicados a la actividad primaria. Recuerden, actividad primaria, extracción de materias primas, particularmente la agricultura, aunque también hay otras como la minería, como la pesca, como la actividad forestal, etc. Y los espacios urbanos tienden a ser mayoritarios en los países desarrollados, mientras que los espacios rurales son característicos de los países subdesarrollados. Este último factor lo podríamos contraargumentar a la luz de los fenómenos recientes que han ocurrido con el crecimiento de muchas ciudades, sobre todo las megalópolis de los sectores de menos desarrollo en el mundo, que lo vamos a ver después cuando revisemos el mapa. Pero en general, así sería la distribución que tienen cada uno de los sectores. Esta es una distribución o una distinción más bien genérica. Cada país decide cuáles son los criterios específicos para poder distinguir a sus espacios rurales de sus espacios urbanos. Bien, como les decía, cada país elige sus propios criterios. Y aquí vamos a revisar cuáles son los criterios que utiliza Chile, que son muy diferentes a los criterios que se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. De hecho, Chile tiene criterios bastante laxos, es decir, muy flexibles, para poder designar a un espacio urbano. Lo que hoy día, aquí en nuestro país, podría ser un espacio urbano, como definición, en Europa sería catalogado totalmente como un espacio rural, así que no se sorprendan con las definiciones. Bien, los espacios urbanos en Chile se definen como todos los asentamientos humanos que tienen más de 2.000 habitantes. Esa es como la premisa básica. 2.000 habitantes es bastante poco. De hecho, si ustedes piensan en los propios lugares que nosotros conocemos, Lo Miranda más o menos tiene 11.000 habitantes. Por lo tanto, ya automáticamente, bajo los criterios chilenos, Lo Miranda corresponde a un sector urbano, aunque claramente si uno mira alrededor se da cuenta de que es un espacio semi-rural. Sin embargo, la definición, como les dije, es bastante laxa. Incluso en nuestro país se permite que algunos espacios urbanos que tienen menos de 2.000 habitantes, pero que tienen más de 1.000 habitantes, puedan ser considerados urbanos, siempre y cuando la mayoría de su población trabaje en sectores secundarios o terciarios. Bien, eso significa que incluso teniendo menos de 2.000 habitantes, si la mayoría de los trabajadores se dedica al sector industrial o al sector servicios, ese lugar igual va a ser considerado urbano. E incluso hay una tercera categoría, cualquier espacio que tenga más de 250 viviendas y que se dedique al sector turismo, incluso aunque no alcance los 1.000 habitantes siquiera permanentes, va a ser considerado urbano. Bien, aquí podemos mencionar algunos ejemplos de los balnearios en nuestro país, donde en verano uno puede ver que están muy habitados, pero llega en invierno y la mayoría de la población que es flotante se devuelve a sus ciudades de origen y ese lugar queda casi deshabitado, solamente por los habitantes permanentes, que son muy poquitos, pero tienen toda la estructura de servicio a disposición. ¿Ya? Ahí hay una distinción importante. Los espacios rurales en Chile, por lo tanto, lo vamos a entender como todos los lugares o asentamientos humanos que tienen menos de 2.000 habitantes y también los que no caben en la categoría de urbano, es decir, los espacios que tienen entre 1.000 y 2.000 habitantes, pero cuya mayoría de la población se dedica a las actividades primarias. Bien,
Por lo tanto, si se fijan nuevamente, los criterios para la definición de estos dos lugares son bastante flexibles. El límite de 2.000 habitantes es bastante poco, así que en realidad no es tan difícil encontrarnos con espacios urbanos desde el punto de vista técnico. Ahora, desde el punto de vista paisajístico, claramente es diferente, ¿ya? Otras definiciones, antes de continuar, las vamos a enfocar en la tipología de las ciudades. La forma más fácil de categorizarlas es a través de su tamaño. ¿Y cómo calculamos su tamaño? No por la ocupación del espacio físico, sino que por la cantidad de habitantes que cada una alberga. Así que vamos a categorizarlas en función de estas cinco grandes categorías. Vamos a entender entonces que existen ciudades pequeñas, todas aquellas que tienen menos de 20.000 habitantes, como por ejemplo Doñihue y Pichilemu. Vean ustedes si conocen algunas otras ciudades que pueden corresponder a esa categoría, las pueden agregar en su cuaderno, ¿ya? Otra categoría, las ciudades intermedias, las que tienen más de 20.000 habitantes, pero ojo, tienen menos de 100.000. Encontramos ciudades como San Fernando o Huin. De nuevo, ojalá agreguen dos también nuevas que ustedes puedan investigar. Las ciudades grandes que tienen más de 100.000 habitantes, pero ojo, menos de 1.000.000. Aquí encontramos, por ejemplo, a Rancagua y Antofagasta. De nuevo, incorporen también dos ejemplos nuevos que no aparezcan acá. Las metrópolis poseen más de 1.000.000 de habitantes y podría ser considerada como el último escalafón del el tamaño de las ciudades. Al tener más de 1.000.000 de habitantes, claramente estamos hablando de una gran ciudad, por lo general capital importante o ciudad importante dentro de un país. Encontramos como por ejemplo Santiago, la capital de Chile, Madrid, la capital de España. Sin embargo, a raíz del proceso de globalización y de urbanización extrema que hemos estado viviendo en el último tiempo, surge una quinta categoría superior que alcanza algunas cuantas ciudades en el mundo, pero que alcanzan la categoría de megalópolis y que las vamos a considerar como todas aquellas que tienen más de 10 millones de habitantes. Bien, en algunos casos van a ser el resultado de la aglomeración o el conglomerado de distintas ciudades que producto del crecimiento terminan uniéndose, un fenómeno que vamos a revisar después, y que finalmente hacen que el entramado urbano y la cantidad de población supere los 10 millones de habitantes. Aquí vamos a hablar de grandes ciudades, megalópolis, recuerden, como Tokio, que es la ciudad más habitada del mundo con casi 30 millones de habitantes, más diría yo. Ciudad de México, que alcanza casi los 20 millones de habitantes. También busquen ejemplos que no aparezcan acá, pero que ustedes puedan encontrar para poder complementar sus apuntes. Acá hay un mapa donde ustedes pueden ver dónde están ubicadas las grandes megalópolis, recuerden, más de 10 millones de habitantes, a lo largo del mundo. Em, una de las cosas que yo les comentaba anteriormente era que el desarrollo urbano era característico de las ciudades, perdón, de los países desarrollados, mientras que la población rural era característica de los países subdesarrollados. Sin embargo, producto del crecimiento excesivo de las ciudades y muchas veces no planificado, desordenado, ha hecho que en algunos sectores del mundo, particularmente en Asia y Latinoamérica, que no son tradicionalmente desarrollados, surjan las grandes metrópolis o megalópolis, no por parte de una decisión política o una decisión de planificación de ocupación del espacio, sino que como resultado natural del desorden o de la falta de organización en esa ocupación del espacio. Veamos algunos ejemplos. Si se fijan, esas concentraciones están más bien en Oriente, están en la India y están en sectores de Oriente como China, Japón. Podemos encontrar algunos ejemplos. Tokio, como le había mencionado anteriormente, pero también podemos encontrar Beijing, Shanghái, Manila en Filipinas, podemos encontrar también Yakarta en Indonesia, Calcuta, Mumbai, Delhi y Nueva Delhi, que es la capital de la India. Y en Latinoamérica podemos encontrar Ciudad de México, Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, incluso podríamos incorporar a Lima, que está cerca de los 10 millones de habitantes. En Estados Unidos encontramos dos grandes megalópolis, perdón, que son Nueva York y Los Ángeles, Ciudad de México, por cierto. Eh, Agregaría acá algunas ciudades europeas que no alcanzan a aparecer, por ejemplo París y Londres, que están también cerca de los 10 millones de habitantes. Bien, para que vean la distribución. Hay un texto acá que es complementario a lo que estábamos revisando, lo pueden ver, y también aparece una tabla, si se fijan al lado derecho inferior,
hay una tabla con las ciudades más grandes del mundo en 1950, para que vean cómo ha evolucionado a través del tiempo. En este otro material complementario podemos ver graficado, ahora sí de manera más cuantitativa, cómo se produce esta idea que les comentaba acerca de cómo lo urbano hoy día ya no es exclusivo de los países desarrollados, sino que es más bien característico de los países subdesarrollados, particularmente el fenómeno de las megalópolis. Acá podemos ver el crecimiento de las ciudades en distintos momentos, 1950, 2010 y luego la proyección al año 2050. En el primer gráfico nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las ciudades se encuentra concentrada en qué continente. Pongan pausa y respondan. Luego de que ya me hayan puesto pausa, la respuesta debe haber sido Europa. Bien, el 38% de la población urbana en 1950 estaba ubicada en Europa. En segundo lugar aparecía recién Asia con el 31%, América del Norte con el 15% y Latinoamérica con el 10%. Bien, si lo vemos al 2010, que es una época más bien reciente, muy actual, vemos que la proporción se da vuelta y la mitad del crecimiento se lo lleva solamente Asia, países, recuerden, subdesarrollados que dan vuelta esta dinámica. Y también aparece un aumento de la población latinoamericana en cuanto a proporción y la reducción claramente proporcional del caso de Europa. No es que la población deje de ser urbana en Europa, solamente que en cuanto a proporción ya no es tan representativa la cantidad de población que ahí habita, producto de el aumento cuantitativo y explosivo de las poblaciones, de las megalópolis más bien, de los países menos desarrollados, Asia particularmente y África, que también puede ser un factor importante. Aumenta de un 5 a un 12% África. Y fíjense cómo es la proyección a futuro. Sigue aumentando la proporción de Asia, pero África se torna o se vuelve más bien el segundo lugar en cuanto a proporción de cantidad de población ubicada en ciudades. Y la cantidad de población ubicada en ciudades que está en los sectores más desarrollados, entiéndase Europa y América del Norte, claramente disminuyen en cuanto a proporción. No disminuye en términos cuantitativos, sino que disminuye proporcionalmente. Bien, este es otro dato que podemos considerar. Y si bien los cambios dentro de las grandes ciudades resulta ser lo más llamativo del proceso de globalización y de la actualidad, no nos podemos olvidar de los espacios rurales que también sufren transformaciones y que producto de esta disminución proporcional de los habitantes que ahí están, queda como un poco opacada, un poco oculta, pero vive procesos importantes dentro de la historia. Resumiendo, lo más interesante o lo más significativo que ocurre dentro del área rural es la transformación de la funcionalidad que tienen. Previo a la revolución industrial, los sectores rurales habían tenido gran protagonismo, puesto que son los sectores donde se desarrolla la agricultura, una de las áreas centrales para el desarrollo humano, porque tiene que ver con la alimentación del mundo, la producción alimenticia. Sin embargo, una vez que se industrializa y se pasa más bien a la ocupación de la agroindustria, podemos ver que la necesidad de población que se requiere en el campo para ese tipo de trabajo agrícola se disminuye. Ahí ustedes pueden ver en el cuadro la diferencia que existe entre la agricultura campesina, es decir, previa a la revolución industrial, y la agroindustria, es decir, el proceso agrícola, pero ya mediado por el desarrollo tecnológico o técnico luego de la revolución industrial. Podemos ver cuáles son los objetivos de su producción, la necesidad de una fuerza de trabajo, las condiciones en las que trabajan, la tecnología usada y la cantidad de productividad y utilidades que se generan a partir de esa actividad. Ahora bien, ¿cuáles son las transformaciones sociales o en realidad, cuáles son las transformaciones en las distintas áreas de, el desarrollo humano? Podemos ver que hay cambios demográficos. Lógicamente, proporcionalmente la población tiende a disminuir en los sectores rurales, como ya hemos repetido bastantes veces, producto de la tecnificación. También hay cambios económicos. Bien, el sector agroindustrial reemplaza a la agricultura tradicional, pero también se van incorporando algunos sectores como servicios, los pequeños locales comerciales de los sectores urbanos, pero también se va potenciando gradualmente el turismo. Estos lugares se van transformando ya no solamente en sectores agrícolas, sino que también pueden ser incluso lugares pintorescos que puedan atraer al sector turístico en cuanto a aprovechar las potencialidades que tiene el lugar. Em, También ocurren cambios institucionales, muy importante. Antes de la revolución industrial y de hecho en Chile, muy entrado en el siglo XX hasta la década del 60,
la representación de la población campesina era muy poca. De hecho, se vivía en un sistema de inquilinaje, concepto que ustedes deberían manejar desde antes, pero recuerden que el inquilinaje era un sistema de trabajo heredado desde la época colonial. Eso significaba que los trabajadores estaban de cierta manera, entre comillas, arrendando la porción de terreno donde ellos vivían a cambio de la producción del terreno donde ellos estaban habitando, particularmente la hacienda como estructura económica en nuestro país. Por este intercambio entre productividad y habitación, no estaba regulado en la legislación chilena y por lo tanto esos trabajadores campesinos hasta la década de 1960 no percibían sueldo, cosa que hoy día sería como sorprendente, como una falta total a la ética de los derechos laborales. Sin embargo, hasta la década de 1960 eso todavía ocurría en Chile. Los campesinos comenzaron a recibir un sueldo de manera formal y protegidos por leyes a partir de esa década, particularmente con la reforma agraria. Por lo tanto, hay transformaciones en la forma de organizarse de los sectores campesinos. El prototipo campesino de nuestro país siempre ha estado ligado a de hecho, el personaje prototípico del campo, el huaso chileno, que es caracterizado principalmente por Gabriel Salazar, un historiador muy interesante que hace una categorización social de nuestro país, se caracteriza particularmente por un carácter sumiso, bien apatronado, y eso se ha ido modificando a través del tiempo, ¿bien? Y también hay cambios sociales, que es la proletarización del campesinado. Particularmente llevándolo al plano más sociológico, los campesinos ya no son de alguna manera dependientes de su patrón, sino que se transforman en un actor social propiamente tal. Se transforman ya no en inquilinos, sino que ahora son trabajadores. Y eso les da una identidad social diferente para poder exigir sus derechos que antes no tenían. Así que todas estas transformaciones las vemos en el campo, particularmente en Chile, pero ha ocurrido en todo el resto del mundo. Muy bien, para analizar este tipo de situación, en realidad para comprenderlo desde un punto de vista más bien teórico, quiero que revisen este siguiente documento, bien, que se llama Cómo lograr que las áreas urbanas funcionen. No se los voy a leer yo, la tarea es que ustedes lo revisen, pónganme pausa y mientras yo esté en pausa, yo espero tecnológicamente, ustedes lean y redacten cuál es la idea central de este documento. Bien, una vez que quiten la pausa, yo les voy a decir cuál es la idea central para que la contrasten y la puedan complementar en sus cuadernos. Bien, ahora les voy a decir la idea central, así que espero que me hayan puesto pausa. Eh, este documento nos habla acerca de una falta de conexión entre lo que es el crecimiento de las ciudades versus la respuesta que van generando los estados en función de mantener ciertas condiciones de habitabilidad y de calidad de vida dentro de las ciudades. El autor nos dice en este caso que el aumento de la población urbana ha sido tan desmesurado en el tiempo que los estados no han tenido la capacidad de respuesta suficiente para poder implementar una infraestructura, para poder implementar políticas públicas que alberguen de mejor manera a esa población en constante aumento. Y por lo tanto eso se ha traducido en una reducción en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Por lo tanto, el desafío que plantea es cómo hacer que los estados tengan la capacidad de respuesta suficiente para ir mejorando la estructura de las construcciones urbanas, de las relaciones sociales que se producen dentro de ellas y en el fondo de la calidad de vida que se produce en las ciudades para que puedan ir albergando a esta población cada vez más creciente. Es decir, que el aumento de la población vaya de la mano también con el desarrollo de políticas públicas acordes a todo este proceso. Y ya finalizando esta clase, les pido como siempre que ingresen a la plataforma de Google Classroom y participen con un comentario en la clase. En este caso no vamos a trabajar con fuentes, leímos una que ojalá la hayan podido analizar de manera independiente y no copiando solamente lo que yo dije, pero en este caso quiero que me den su opinión rescatando algunas percepciones que tengan de personas mayores que han visto las transformaciones históricas de los sectores urbanos y rurales que tenemos a la mano, en este caso todo el sector aledaño a Rancagua. Bien, la misión de ustedes es que en los comentarios de la clase me comenten cuáles han sido, perdón, las transformaciones de los sectores semirurales como Lo Miranda o Rancagua en el caso de los sectores urbanos, desde la mirada de alguien que ha podido ver esto desde la historia, es decir, que ha vivido durante varios años en estos lugares. Por eso les pido que a lo mejor puedan ayudarse con algún comentario de alguien mayor que haya tenido esa experiencia. Bien. Espero leerlos.
Sería muy interesante ver cómo ustedes también recopilan información, que también es una técnica histórica, en preguntarle a alguien que haya vivido esa experiencia. Así que lo espero en la plataforma de Google Classroom. Y como siempre, espero que estén muy bien, que se encuentren saludables junto a sus familias y estoy atento a cualquier duda, comentario y sobre todo también atento a lo que ustedes vayan a escribir. Bien, un saludo y un abrazo virtual a todos.